Este es un review, ya se acabó, ya pasó más de una semana. O sea, aquí, ahora sí, ya directamente vamos a decir ahora todos nuestros reviews. Desde el segundo uno van a traer spoilers. Que si no han visto la serie completa, si no han visto toda la temporada de Miss Marvel, vayan a ver Advertidos y están. después advertidos están. Porque Aquí va a además, haber spoilers. porque además lo más importante de todas las, o sea, todo lo más importante o lo que realmente pudiera llegar a ser trascendental dentro de esta serie sucede en los últimos 10 segundos de la serie. Ajá. Y Y ya. lo que más da conversación es el spoiler. Entonces, Sí. no podemos hacer review de esta serie sin spoilers. Pero Ajá, empecemos, entonces, camarada Leo, vamos a empecemos. empezar primero. Vamos a hablar Sí. de la serie, los puntos buenos, Sí. la producción. Vamos a hablar de la, sí, vamos a hablar de la serie. Ok, yo te la puedo resumir en 2 segundos la serie completa. Saluda, cabrón, no seas malecón. Camaradas, bienvenidos. Camarada Leo. Ok. Camarada Hola, Leo. camarada. Camarada Richo. Camaradas todos, bienvenidos al episodio de República Geek. Vamos a hablar evidentemente de Miss Marvel. Bueno, temporada 1 de Miss Marvel. Era quizá una de las series más esperadas de Disney Plus, sobre todo por ser como, vamos, lo innovador de este asunto es por primera vez estamos metiéndonos de lleno con un protagónico de un personaje no clásico. Miss Marvel, para los que no saben, tiene alrededor de que 5 o 10 años en los cómics. Es una cosa, No tanto, como unos 10, 15 años más o menos. Es un personaje relativamente nuevo para lo que estamos Sí. acostumbrados a los cómics, ¿no? O sea, hablando de que pues, la mayoría de nuestros personajes favoritos tienen 50, 60 años, Miss Marvel es una creación muy reciente dentro de los cómics de Marvel. Sin embargo, ha tomado una gran popularidad, principalmente porque es un gran personaje y su arco de historia es muy bueno. Evoca un poquito lo que nos gustaba del Peter Parker original de Stan Lee, pero Sí. además lo trae a la modernidad, que creo que es una cosa que logró hacer muy bien la autora, que no recuerdo en este momento del cómic, la creadora de Kamala, que tiene su cameo por ahí, por ejemplo. Sana Amanat, G. Willow, Adrian Alfona, Jamie McKee y Gene Colan son los creadores de Miss Marvel. Y sí, la tiene, fue en 2013, entonces hace 15 años. Ok. Hace Es 15 años. relativamente nuevo. Para años cómics es un personaje en pañales, o sea, hay muchísimo Sí, que sí, explorarle todavía, ¿no? súper, muchísimo, muchísimo. Y dicho esto, la serie empieza muy bien, empieza y yo te lo comenté en un principio, si te acuerdas, el diseño de producción se me hacía súper interesante, súper fresco, está muy bien hecho, todo el tema visual a mí me encantó, se me hace bien divertido, bien padre, pero siento que la serie empezó aquí y se fue así, ¡puc! Sí, sí. Y terminó en lo mismo de siempre. Es exactamente mi misma queja de WandaVision. Es lo que le Exactamente la está misma pasando a queja. Marvel. O sea, la cuarta fase de Marvel está lleno de estas historias de empezaste muy bien, a la mitad algo pasó y de repente terminaste en un lugar donde, En ok, un lugar, pero sí. no, aparte terminas en un lugar súper reconocido, o sea, terminas en lo mismo de siempre, Así haciendo lo es. mismo de siempre, con las mismas peleas de siempre. Es más, con peleas sin sentidos. El último episodio de Miss Marvel, yo dije, ¿Qué ¿para pasó? qué? Sí. No, ¿para qué? Sí. O sea, no tiene la historia, el mismo timing no tiene sentido, la misma forma de cómo va llevando el porqué de la situación, el porqué del problema, el porqué de los malos, o sea, Sí, fíjate que es lo que te iba a decir, que creo que el principal problema de Miss Marvel, ya en su totalidad, es la falta de estructura en los villanos, pues, porque ni el clandestino, güey, ni Damage Control terminan de ser ese villano que me dé estrés, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que el origen de Miss Marvel es un adolescente convirtiéndose en superhéroe, entonces debería ser una situación terrorífica para su edad, en cualquier edad, pero para ella en particular debería ser una situación muy terrorífica, ¿no? claro, o sea, yo lo que hubiera hecho es que el episodio anterior, o sea, el último episodio lo sentí como, o sea, como un prólogo súper extenso y largo sin sentido. O sea, realmente si hubieras agarrado el penúltimo episodio y lo extiendes 10 minutos más, hubieras tenido, y lo metes con las partes realmente importantes del último episodio, sobre todo estos últimos 10 segundos que ahorita vamos a hablar,
hubiera cerrado con mejor tono y con mejor fuerza, güey. Siempre he dicho y constantemente estoy recordando que creo que una de las partes más fuertes que tiene el equipo de Kevin Feige es el equipo de casting. Y en el caso de Miss Ah, Marvel, lo la volvieron a hacer. niña, sí, la O sea, niña y está mal, increíble. y todos los personajes alrededor, la familia es entrañable, Bruno el amigo es entrañable, todos están muy bien en sus papeles, el hermano me cayó con madre, o Sí, sea, el bueno, hermano de me Green. cayó muy bien para los camaradas que no viven en México ni en el norte de México, con madre es como muy bien. Creo que todo eso funciona tan bien que hace evidente la falta de estructura de guión, porque a la mitad, mientras me estabas contando la historia de la familia, lo importante que era la trascendencia cultural para la mamá de Kamala, cómo ella se sentía fuera de lugar porque ni termina de ser pakistaní, ni termina de ser americana, que eso es el corazón de la historia de Kamala en los cómics. En un momento se pierde y ya no tiene sentido. Y luego el hermano aparece de la nada en la batalla final a ayudar. La mamá de repente ya se le olvidó que no quería que su hija estuviera en riesgo. La El propia, papá casi le aplaude, sí, ve a arriesgarte a partirte la madre con policías. ajá, la propia Zoe aparece de la nada sin ningún Zoe, sentido. Uy, que es ¿qué un pedo? personaje importante en los cómics, aquí Sí, Zoe es como el Flash Thompson de Kamala y nunca la sentimos así y jamás. termina haciéndose amiga de Kamala de la noche a la mañana, que a lo mejor si leíste el cómic, pues claro, tenía que llegar ahí, pero si esta es tu primera aproximación, nunca te diste cuenta que Zoe era ese tipo de personaje antagónico amistoso, ¿no? Ujú. Esas son las principales fallas que siento yo que pasaron en Miss Ah, Marvel y que terminan estorbando, sobre todo al final, porque yo tengo que decir que los primeros 3 capítulos los disfruté mucho. sí, a mí los primeros dos sobre todo me gustaron mucho. El primero se me hizo, ay, está bien chido esto. Ujú. Visualmente, la historia me enganchó, el tema familiar, como bien mencionas, o sea, la estructura del personaje y cómo lo van llevando y cómo va creciendo y cómo va descubriendo sus poderes. Es muy tradicional, pero al mismo tiempo tiene estos toques que le dan esa relevancia y le dan esa pequeña chispa que te hace de interesarte. Ujú. La serie fue muy castigada en determinado momento por los views, por la gente que se sentaba a ver la serie, pero ahí también hay un tema que tiene que ver más con un desarrollo ejecutivo, más que Sí, con un que desarrollo de quejas, porque ¿a quién la se le ocurre, serie, güey? ¿a quién se le ocurre ponerla en la misma, o sea, estrenarla prácticamente al mismo tiempo que Kenobi, güey? O sea, Ujú. sobre Disney Y, Plus, y, no, güey. y que The Voice, o sea, también, o sea, tienes una base de audiencia. Es igual que las películas, o sea, yo no voy a enfrentarme con el gigante de la gran producción que todo el mundo está esperando con un personaje nuevo. Espérate, güey, que pasen todos y cuando nadie esté así como que, bueno, ¿y ahora qué vemos? Avientas el personaje nuevo. Porque si no, nos pones a nosotros en una decisión de qué veo, Kenobi o Miss Marvel. Por Dios, güey, Kenobi. ¿Qué veo? ¿The Ujú. Voice o Miss Marvel? The Voice, güey, porque estoy muy clavado con esta historia que a la que ya le invertí tiempo, ¿no? No, En lugar. le fue mal, porque además incluso en ese mismo momento, o casi se traslaparon y todo, estaba también Stranger Things en Netflix. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Que Entonces, es la sí, otra gran audiencia que a lo mejor no ve cómics o no lee cómics y no es tan fanática del MCU, pero le gusta la fantasía y la ficción, pues también los y ese, aventaste justo en el momento donde la otra gran franquicia está funcionando, ¿verdad? y el público ahí sí era prácticamente el mismo. O sea, Exacto. el público de Kenobi no era tanto, pero sí Somos es cuarentones. sí, Somos señores de pero 30, 40. es el público que está interesado en este tipo de temas y de tópicos. Uh Vamos a decir que es un tercio -huh. de las personas, un tercio de Sí. las personas que se sentaron a ver Kenobi, Uh pudieron haber sentado a ver Miss Marvel. Pero -huh. en el caso de Stranger Things es exactamente el mismo público. Entonces sí Exacto. la castigaste mucho por la Sí. parrilla y el momento en que la O soltaste. confiaste demasiado en ella, confiaste demasiado También. en el potencial popular que tiene en el mundo de los cómics, pero no es Pero lo mismo, no es lo mismo. ajá, recordemos que Stranger Things ya es un producto bien solidificado dentro de Netflix. Pues es lo Recordemos único que tiene Netflix así como fuerte. Ajá, recordemos que Kenobi es un personaje súper entrañable para generaciones, ya no nomás para nosotros, para Uh -huh. generaciones que crecieron viéndolo en las precuelas, Uh nosotros -huh. que lo vimos con la cara de, ay, se Ay, me fue el nombre, de ah, Alec Guinness. Alec Decir Guinness, Alec Guinness, de Sir Alec Guinness, o sea, sí es un personaje súper entrañable, creo que es el personaje más entrañable de todo Star Wars. Que así no es. sé. Pero entonces, volviendo a Miss Marvel, te digo, los actores están muy bien. La niña
Es Me fabulosa, güey. encantó. Me Neta, güey. encantó ella. De veras que quiero darle un abrazo al que encontró a esa niña, porque es su primer papel, la sacaste de la nada, güey, y es fabulosa. Es muy buena actriz, pero además es la representación perfecta de Kamala, güey. La quieres, Sí, tiene 3 segundos en pantalla y ya la quieres abrazar de qué bonita niña, güey. O sea, en el te quiero sí. mucho, Kamala, no, nunca cambies. Güey. Y, Está increíble, güey. y esa parte de cómo está manejada, la directora lo hace muy bien, güey. Y ahí Ujú, te va, o sea, el rollo de cómo introduce el personaje, los cambios que hace, los hace de una manera muy interesante. Vuelve a hacer algo que Marvel ha hecho de manera muy sutil, lo hizo con Falcon and the Winter Soldier, bastante decente, por así decirlo. De hecho, creo que es lo único ujú. decente que hace bien en Falcon, que es trabajar y tratar temas sociales y culturales de una manera muy sutil y a veces no tan sutil. Aquí no es sutil porque es la familia, porque así es Kamala y así es el personaje y el tema de la inclusión en los personajes que vienen de otros países y además dentro de esos personajes la pelea interna cultural que están viviendo por estar en otro lugar que no es su casa, está muy bien trabajado. El tema de la mamá con la niña, del papá, de la familia, de cómo regresan a la India, el tema del rompimiento entre Pakistán y la India, o sea, todos De esos la detalles y partición. la partición lo manejan bien y son temas culturales que creo que es importante mencionar y es importante decir. Ya lo dijimos en una ocasión cuando hablamos de Watchmen, de, güey, o sea, qué importante que una serie de fantasía o de ficción sea, Nos eduque a nivel nos cultura general. eduque Ujú. y sea el medio, o sea, el medio para poder mostrarte cosas que de ninguna otra manera hubieras descubierto, o sea. Fíjate que de hecho ahí Miss Marvel tiene otra pata floja, pero para el mercado americano. Muchos habló de quizá inclusión forzada, un protagonista musulmán. Eso para el lado de Estados Unidos pues pesa mucho por toda la situación política cultural que ellos tienen. Creo que de nuestro lado, acá Latinoamérica, no nos importa tanto, ¿no? O sea, no es algo que nos haga ruido, sin embargo, lo hace lejano. Y creo que también el guión está tan bien manejado que llega un momento en que estoy interesado en saber más sobre la gran partición, qué pasó en India, qué pasó en Pakistán, no sabía de esto, y logras entender a través de la historia de Kamala cómo esto tiene un impacto en una niña adolescente y cómo incluso las familias. De hecho, a mí el paralelo que me trajo fue Mouse, de cómo, de los que no hayan leído el cómic de Mouse, también una gran Mm. recomendación de nuestra parte, pero cómo entiendes la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos del hijo que ahora está analizando la vida del padre. Creo que nos pasa un poquito con Kamala y su mamá y su abuela y su bisabuela, porque empiezas a entender lo cargado de situación social que tiene esa familia y que se termina desenvolviendo en una crisis emocional que tiene mucho sentido y que además tiene mucho corazón, ¿no? Sí, y creo que también ese es ahorita tocaste un punto interesante que es cómo se relaciona la gente con el tema de los inmigrantes dentro de Estados Unidos. Para nosotros que vivimos en el Claro. norte, es muy cercano en el sentido de que muchos de nosotros tenemos familia que vive en Ujú. Estados Unidos y está Así es. pasando por ese proceso. Y cómo Ujú. ellos regresan a México a visitarnos en Semana Santa, en Navidad, Ujú. y como para tratar de no separarse de esas raíces y como tratar Claro. de sentirse cercanos, pero al mismo tiempo viviendo en un país en donde Ujú. tienen todos estos problemas de incluso de rechazo. Y ese Claro. problema tú le cambias pakistaní por México, por Japón, por ponga aquí el país que Alemania, Francia, Alemania, sí. que lo Ujú. que sea, es el mismo problema, es el mismo Ujú. problema. Pero sí hay un tema de inclusión y de apertura a las otras culturas y a lo que están Ujú. haciendo y cómo podemos Justo. aportar dentro de otros países. O sea, eso que se me hace que lo maneja bastante Justo. bien. Y fíjate que no sé cómo lo vivas tú del lado de tu familia. Yo tengo sobrinos que viven en California, son Ujú. nacidos en Estados Unidos, mexicanos nacidos en Estados Unidos. Y yo cada vez que convivo con ellos me doy cuenta que no son mexicanos, no son americanos, son algo en el medio, ¿no? Es Ajá, un exacto. nuevo tipo, pero a través de lo que ellos me cuentan y ver a sus amigos que son árabes, musulmanes, de todas, orientales, de diferentes nacionalidades, también te das cuenta que se está creando como esta cultura de apertura de la que mencionas, y creo que eso es lo que hizo clic con el personaje de Kamala y por eso funcionó en los cómics, porque ahora no se trata, como antes nuestras historias, hablando de México, no sé qué tanto se relacionan los camaradas el resto de América,
pero hablando de México, cuando hablabas de un residente mexicano en Estados Unidos o un nacido de mexicanos en los Estados Unidos, había una historia de segregación y odio. Y ahora hay como una historia de inclusión, no inclusión así de con los brazos abiertos, pero de curiosidad acerca de tu cultura. Sí. Creo que algo que hay que admirarle al millennial y a la generación Z es cómo lograron convertir, y no solo hablando de Estados Unidos, incluso creo que esto es a nivel mundial gracias al Internet. Hay una globalidad, nos estamos convirtiendo en ciudadanos globales donde nos interesa mucho de ver, cuéntame tu historia, cuéntame cómo pasa esto en tu país, cuéntame qué comes, cuéntame cuál es tu música. El caso de Kamala tiene mucho metido en el cómic de eso, de cómo ella se siente como una fuera de lugar porque no termina de ser una ciudadana americana o una jovencita normal de Estados Unidos, pero a la vez termina siendo una persona aceptada y querida por Bruno, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la cultura de Kamala le llama la atención a Bruno y Bruno quiere saber más. Y creo que nos pasa en los primeros episodios de Miss Marvel. Quiero saber más sobre tu cultura, quiero entender qué fue lo que pasó, qué es ese conflicto del que hablas que vivieron tus antepasados. Que es un tema muy padre y está muy interesante cómo está espejeado con la mamá. O sea, porque ella misma, cuando ve a su hija batallando, de que no sabe cómo sentirse, si realmente americana o si realmente parte de su familia o de su cultura, ella misma pasó por ese proceso. Cuando viene el tema de la separación y ella dice, es que yo misma no sé qué soy, porque a mí me corrieron literalmente de Pakistán, me dijeron, ahora eres esto, porque yo lo digo, porque aquí estás ahora y no te puedes regresar a donde supuestamente tú eres. Entonces, cuando ella entiende eso, es cuando realmente conecta con su hija y dice, ok, yo pasé por eso también. Porque ella es la otra generación, ella es la que sí tuvo que enfrentar una segregación de odio, que aunque ahorita hay mucho odio, no es igual el odio que había en los 80s al que hay ahorita, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que toda esa parte de la historia lo maneja muy bien y creo que ese es el problema principal, que los que sí nos metimos en la historia y sí estábamos interesados en ver cómo se desarrollaba, de repente traicionaste todo. Y creo que el momento viene cuando se va a Pakistán. O sea, ahí es donde... Sí, es que dices tú, es que también ese se vuelve bien, bien curioso. Estamos hablando de temas como que están detrás de muchos layers, el tema de la cultura, el tema de Pakistán, el tema de la segregación, el tema cultural, cómo nos relacionamos nosotros como mexicanos. Y estamos hablando y metidos en todo eso y está pasando todo esto por nuestras cabezas y de repente, espérate, no, ya. Rayitos. Sí, esta es una historia de superhéroes, espérame. Vamos a brincar, nos peleamos, ya. Se resolvió todo, ya, acabamos. Lo que sigue. ¿Y tú? Güey, ¿qué pasó, güey? Que inclusive el viaje a Pakistán pudo haber sido una de las cosas más interesantes de la serie y termina siendo algo que nada más corretea la historia para donde tiene que llegar. Los villanos se sacrifican por nada, güey, porque también de repente de la nada el clandestino se convierte entre que no son malos, no son héroes y se sacrifican por todos nosotros. Y de la nada salen héroes que viven dentro de Pakistán, los cuchillos rojos, y luego de la nada suceden amistades. Otra vez problema, fase 4. El mismo problema de la fase 4. Quiero meter todo en un espacio de historia y chingado, tienes una serie, güey. O sea, puedes irlo despacito, no tienes 2 horas como las películas, ¿no? Claro. Y aquí vuelve a suceder. Qué padre porque nos representaste a Red Dagger y es un personaje importante en el cómic. Qué padre. Pero aún así se siente súper apresurado, incluso el viaje, güey. O sea, como yo no vi ni el jet lag de Kamala, güey. O sea, viajó y haz de cuenta que fue y vino en taxi a la colonia de al lado, ¿no? No, deja tú, aterriza y en el mismo día pasa todo y al día siguiente parece que ya te regresas. Tú dices, ¿what? Sí, que son libertades creativas, pero aún así le afectan al desenvolvimiento de la historia. Y ese básicamente es nuestro resumen. O sea, empezó bien, terminó medianón tirándole a malo, que es una tristeza, para el personaje. El último episodio, es más, ahí te va, el último episodio, fuera de estos 10 segundos que ya vamos a platicar ahorita, se me hace el peor de toda la temporada. El peor, cuando debería haber sido terminar arriba, o sea, así, yo estaba viéndolo y estaba así de que... Que a veces también tú y yo, creo que a veces tú y yo también nos metemos mucho en analizar, ¿no? Es decir, porque nos gustan las historias, nos gustan los guiones, y a veces me gusta ver el contraste cuando se le pongo estas cosas que sí puedo a mi niña de 6 años. Ella se súper emocionó con la batalla final. Estaba brincando y estaba, ¡wow! Porque vio a Kamala en acción y para ella fue... Porque vio lucecitas y rayitos, güey, básicamente.
Creo que en ese sentido, para cierta generación funciona. O sea, y para cierto tipo de espectador funciona. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, es recurrir a los mismos, a los mismos clichés y tropos de siempre. O sea, no, y esto no es mini espías. O sea, ajá, sí. exactamente. Entonces, mencióname ahorita cuántas veces has visto ese trop de los amigos se junten y con cositas que encuentran en la escuela, en la casa, en el closet, arman una defensa y mira, contra. O sea, güey, y eso es justo en la inconsistencia entre episodios, y eso creo que fue lo que nos terminó por molestar. Al principio sí me das esta pandilla Stranger Things, esta pandilla Scooby-Doo de amigos que incluso dentro Bruno es un genio en potencia. Es un genio en potencia y al final termina relegado como un chavito de, vamos a tirarles pelotas. Y tú, sí. ¿what? Sí. Que dentro de un esquema Adam Hughes, así películas tipo Spider-Man también, donde, bueno, son los amigos que se van a unir para ayudar al superhéroe, funciona, pero el problema es que a la mitad me metiste una historia de la bisabuela, que realmente el capítulo entero del pasado está así como metido con calzador, me lo hubiera dado en flashbacks, no sé, y rompe con el ritmo, entonces hace que todavía sea más, güey, ¿qué pedo, güey? Están haciendo un plan Scooby-Doo aquí en medio de una escuela, ¿y por qué? Vámonos todos a la escuela. ¿Por qué a la escuela, güey? Porque no hay nadie ahí. ¿What? O sea, pero bueno, fuera de esta situación, la batalla final está bastante lucida, creo que es el momento en donde vemos a Kamala usar los poderes más cercanos al cómic y también te da la sensación de, bueno, ok, esa es la Kamala que conozco y está padre. Ok, sí, pero al final, y seamos honestos, al final son espejitos, son de que, mira, qué padre los poderes, qué padre lucecitas, se acabó. Damas Control hace un papel de villanito, de papel que no tiene sentido, ¿por qué chingado estás haciendo esto? ¿Por qué estás atacando una escuela? O sea, ¿cuál es la justificación? De hecho, coincido con el jefe, el lidercito de Damas Control, de ¿qué estás haciendo, güey? O sea, realmente es, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué estás atacando una escuela y un grupo de squinkles, güey, con todas las armas? Y no hay un momento en donde se justifique que esto pasa, como sí se justifica en No Way Home, que le avientes todo el poder contra Spider-Man, ¿no? Ok. Ya. Pasado este asunto, ya terminamos de escupir. Kamala, mi man Belani lo hace muy bien. Viene el gran momento, que yo creo que esa es la que nadie esperaba. Sí. Y que sí nos pone en una conversación fuerte sobre el MCU y hacia dónde vamos. Así es. Bruno se le presenta a Kamala y le dice que, bueno, de entrada dije, hizo un estudio genético de la familia, el chavito de menos de 20 años, ok, está bien, voy a jugar contigo, es un super genio. Y le dice, Kamala, acabo de descubrir que hay algo raro en tus genes. Al parecer tienes una mutación. Y salió la palabra clave que todos los fans de Marvel dijimos, ¡ah, mutantes! Porque además te escuché el tema musical de X-Men. De los muy 90, discretamente, sí, muy sutilito ahí atrás, pero suena el tema. Cuando dice, tienes como una especie de mutuación y es... Así es. ¿Y tú? Claro que sí fue cabrón, porque además Kamala en los cómics es inhumana. Entonces, de alguna forma ya te estás diciendo ya los inhumanos no van a aparecer en el MCU, güey. Sí, pero ahí te va, y este es un tema bien interesante. Estaba leyendo que la autora del cómic original, o sea, la autora que creó a Kamala, ella dijo, esta Sana Amanat, creo que se llama. Sí, Amanat. Ella dijo, güey, yo quería que Kamala en los cómics fuera una mutante. Pero... Y no la dejaron por lo que estaba pasando en ese momento editorial. Exactamente. Le dijeron, ¿sabes qué? Hay unos pedos ahorita, tenemos pedos de conflictos con los inhumanos nosotros somos los dueños de los inhumanos en Marvel, pero Fox ahorita tiene los derechos de los X-Men. Hay un tema de que las películas no están siendo bien recibidas. Si metemos un personaje nuevo, como que no va a funcionar tanto. Si queremos que sea independiente, ¿cómo va a funcionar? Pero en realidad lo hacen un personaje independiente y si lo piensas y switcheas, es más mutante que inhumana en los cómics. Claro. En los mismos tiene más cómics. Tiene más sentido como mutante incluso que como inhumano, sí. Porque sí, y creo que no le va a estorbar.
No, además en los cómics yo creo que, o sea, interactúa más con Wolverine que con los Inhumanos, güey, o con Sí, sí. otros Hay personajes y un todo, o par sea. de historias interesantes al respecto de su legado como inhumana, pero yo creo que en muchos sentidos le va a funcionar mejor al MCU que Kamala sea mutante a que sea inhumana. Ujú. Pero la verdadera conversación y lo importante aquí es, ya nos dijeron los X-Men están presentes, los mutantes están Sí. presentes en el MCU, oficialmente le dijimos a alguien mutante y eso pone las cosas en movimiento de lo que todo el mundo quiere ver, que es el ingreso de los X-Men en algún punto de la historia al MCU y creo que va a pasar más rápido de lo que esperábamos. Había Sí. muchos rumores de que si Wolverine iba a aparecer en Doctor Strange, al final no apareció. Vimos al profesor Javier, pero de otro universo. Ya es un hecho que Kevin Feige se le cuecen las habas por introducir a los X-Men por completo al MCU. A los X-Men y a los Cuatro Fantásticos ya se están muriendo por introducirlos. Creo que es una buena presentación de que Kamala sea oficialmente el primer mutante dentro del MCU. Ujú. Hay algo curioso con respecto al personaje que no me termina de cuadrar con respecto a que sea mutante, que es el brazalete le da los poderes o el brazalete fue un catalizador para que ella Sí. obtuviera los poderes. Porque recordemos algo, los poderes de los mutantes en el universo de Marvel es, es como la pubertad, o sea, despiertan en la adolescencia. Kamala es una niña adolescente que está creciendo, entonces como que hay muchos mutantes que como que sus poderes también se inhiben por ciertas situaciones traumáticas y después revientan, por así decirlo. En el caso de Kamala, puede ser que el brazalete sea un catalizador y que ella no se haya dado cuenta de que tal vez los poderes vienen de ella y no necesariamente el brazalete. Eso lo pueden Curioso. trabajar después, pero ahí Es una está buena esa exploración. disyuntiva. Es Que una buena exploración por... los Ajá. brazaletes son otro gran punto de la historia que tiene que ver con la segunda escena postcrédito. Ah, Todos sabíamos exacto. que en algún momento tenía que salir Carol Danvers. O sea, Carol Danvers es una parte muy importante del trasfondo de quién es Kamala Khan en los cómics. Ujú. Finalmente tenemos la segunda escena postcrédito donde Kamala llega a su casa muy cansada, se acuesta en la cama y algo pasa con los brazaletes, empieza a parpadear, sale energía y de repente se levanta y hace como una cosa rara, se cae en el closet y en lugar de salir Kamala del closet sale Carol Danvers. Creo que la mayoría de nosotros lo primero que pensó fue en esta escena del cómic cuando Kamala obtiene sus poderes y se transforma Ujú. involuntariamente en Carol Danvers, que incluso tú y yo dijimos, ¿van a hacer eso? Porque está como medio risque en este mundo de Ajá. hate interracial. Y entonces lo primero que dije, mira, sí se atrevieron, la convirtieron en Carol Danvers. Pero lo que Resulta que sí es Carol Danvers. sí, porque ya cuando ves la actuación de que donde está viendo las manos y voltea a donde estoy y luego ve el cuarto lleno de póster de ella misma y pone una cara de qué está pasando y ahí se acaba el postcrédito, sí tendría sentido que fuera Carol Danvers que por alguna razón llegó al cuarto de Kamala y dice, ¿dónde estoy? Y entonces esto lo que implica es que pudieron cambiar de lugar y ahora Kamala está donde sea que estaba Carol Danvers en ese momento, mientras que Carol Danvers ahora está en la Tierra y eso va a detonar lo que sea que va a pasar en The Marvels, la nueva De película de Capitana Marvels. Marvel. Ujú. Se nos está acabando el tiempo otra vez, le seguimos, le damos, no sé qué está pasando. Quedan 2 minutos y medio. ¿Quieres cerrar ya de una Eh, vez? Sí. eh, igual déjame hablar de los brazaletes a ver si alcanzo y si... Ok. Va. Y esto despierta otra teoría, que no sé si todo el mundo está consciente de esta parte, que en algún momento se había dicho que los brazaletes podrían ser los brazaletes que usa Capitán Marvel, no Capitana Marvel, Capitán Marvel en los Sí. cómics. Y hay una etapa de Capitán Marvel donde se parece mucho a Shazam, donde Rick Jones se llama el personaje, creo que sí, Rick Creo que Jones, sí. Sí. tiene los brazaletes y el capitán está atrapado en la zona negativa. Y cada vez que Rick choca los brazaletes, cambia lugares con Capitán Marvel. Y Mm. esa es una etapa de la historia de Capitán Marvel. Entonces decían, pudiera ser que lo que estamos viendo aquí es que estos brazaletes tienen origen Kree y lo que pasó en ese momento es que justo como lo pasaban en esa etapa de la historia, cambió lugar. No sabemos si la capitana estaba en la zona negativa o estaba en algún lugar en el espacio,
pero a lo mejor con eso van a jugar y esa va a ser la conexión que van a tener Carol Danvers y Kamala Khan, ¿no? De alguna forma están interconectadas con los brazaletes. Ajá, y como los brazaletes son Kree, también hay una conexión con Secret Invasion. Entonces ahí como que está muy sutil el hilito que va conectando las series. Debería de ser mucho más evidente como fue con Thanos, pero sí hay algo que los está conectando o están tratando de hacerlo. Siento que están poniendo demasiados layers y no lo están haciendo muy evidente. Volvemos a lo mismo, es un tema que tiene toda la fase 4 ahorita. No se ve un camino, no se ve una meta, no se ve un lugar hacia dónde va todo, ni un gran villano, ni un gran nada. Entonces, vamos a ver hacia dónde va con esto. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro review de Capitana Marvel. Cuéntenos su opinión. Creo que en general pudiéramos decir que no es una de las mejores series de Disney y del MCU, pero tampoco es de las peores. No, creo que se está convirtiendo en una constante en la fase 4. Ajá, se convierten, es que eso es lo que más miedo me da. Se convierten en productos tan medianones que te olvidas incluso de lo bueno por el mal sabor de boca que te deja al final. Y no está padre eso. No está padre empezar bien, avanzar medianamente y terminar mal, porque eso lo han hecho prácticamente en todo, incluso con nuestras favoritas, güey. O sea, creo que la única serie que probablemente termina bien en lo alto y todo es Loki, pero incluso WandaVision, que es una maravilla de experimentación, de cosas, empezaron bien chingón, termina otra vez así de que, neta, va todo lo mismo. Fíjate que yo creo que no me molestó tanto porque fue la primera vez que vi que hicieran ese esquema en las series. Lo que me empieza a molestar es que ya me di cuenta que es la fórmula que están usando para todas sus series. Claro. Y no está bien. Ahí sí, no creo que sea por ahí que falló. O sea, sí, o experimentas o mejor me dices esto es el cereal de caja, güey, y es el mismo sabor siempre, porque me estás decepcionando. Empiezas con algo que me llama mucho la atención. En el caso de Miss Marvel, una exploración de un personaje nuevo, con una cultura nueva, con un estilo visual muy padre, que al final se les olvidó el estilo visual. Ya no hicieron. Sí, exacto. Pero bueno, o sea, también creo, no sé si coincides conmigo, no le tengan tanto miedo ni hate a la serie. O sea, creo que sí es una serie para ver del MCU. O sea, sí es algo que se disfruta en parte y va a complementar su experiencia cuando vean Capitana Marvel y cuando vean, supongo que el futuro del MCU. No es algo tóxico, no es Morbius, cabrón. O sea, no es algo que te diga, no, ni te acerques. Sí, yo creo que sí, vale la pena verla, está divertida, ¿no? Sí. Bueno, con esto terminamos. Compartan su opinión aquí en los comentarios o a través de nuestras redes sociales. Les recordamos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. También, si están viendo esto en YouTube, suscríbanse al canal y prenda la campanita para no perderse ni uno solo de los videos que subimos semana a semana. Y si nos estás escuchando a través de un podcast, también suscríbete para que te mantengas al tanto de lo que subimos todas las semanas como episodio. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República.